Este no es el típico vídeo donde hablamos sobre la suscripción del WoW y qué pasaría si la eliminasen y se convirtiese en un juego free to play, donde siempre acabamos concluyendo de que el juego necesita una suscripción. Realmente creo lo contrario. Creo de hecho que Blizzard, si quiere darle continuidad a este juego, si quiere explotar todo su potencial, tienen que revisar el sistema de monetización de World of Warcraft. Pero bueno, como hasta ahora esto no es así, sino que tenemos una suscripción mensual y tenemos que pagar la expansión que viene el mes que viene, siempre podemos ahorrar mediante neva.com. Aquí ya sabéis que podéis encontrar vuestros juegos favoritos a un precio reducido, además podéis conseguir Dragonflight más barato, así como tarjetas de 60 días de juego más económicas. Además, solamente esta semana tienes un 10% de descuento adicional mediante el código que te dejo abajo en descripción y comentario fijado al lado del enlace donde podrás ver todas estas ofertas. Ya sabéis que en Neva podéis conseguir vuestros juegos favoritos y además podéis conseguir periféricos, hardware y un montón de cosas, así que os animo a utilizar el enlace que tenéis abajo para echarle un ojo a estas ofertas. Y sin más, seguimos con el vídeo. La monetización de los videojuegos ha evolucionado mucho durante las últimas 3 décadas. El gran salto vino con Internet a mediados de los 2000 y la proliferación de los juegos online. Hoy el modelo Buy-to-Play clásico convive con los juegos como servicio. Las microtransacciones son algo que está muy establecido en cualquier juego y en cualquier género. Sin embargo, el género MMORPG siempre se ha encontrado muy cómodo con su modelo de suscripción mensual. Desde el primer MMO que trajo consigo estos pagos mensuales, Meridian 59 en el año 96, la suscripción mensual como modelo de monetización se estableció como un estándar para este género. Sin embargo, a pesar de que algunos de los más grandes mantienen este modelo, estamos viendo en otros títulos cómo levantar barreras, estableciendo otros modelos más accesibles, está funcionando bastante bien. Para los MMOs de primera y segunda generación esto tenía mucho sentido. Con la tecnología de la época, la suscripción permitía a las empresas desarrolladoras disponer de un flujo constante de cash entrante, que les ayudaba a poder asumir los altos costes que suponía mantener servidores 24/7 y crear nuevos contenidos para mantener un inmenso mundo abierto que tenía que estar siempre disponible. Además, el género MMO es muy particular, es sumamente costoso de crear y es muy difícil de mantener, y por eso siempre se ha justificado una suscripción, porque para poder cumplir con un calendario de contenidos constantemente, que los sistemas funcionasen bien, un sistema buy to play se quedaba demasiado corto. Sin embargo, al igual que la industria de los videojuegos, la tecnología también ha evolucionado mucho en 20 años. Hoy en día mantener servidores online, siempre activos, no es algo ni tan complejo tecnológicamente ni tan caro. Así que la promesa de tener siempre el servidor en línea, el juego disponible a cambio de tu suscripción mensual, pues ya no es un argumento de peso realmente. Así que las empresas compensan esto prometiendo contenido significativo y constante. Algo que ninguna empresa es capaz de poder cumplir y en la que particularmente Blizzard ha fracasado estrepitosamente los últimos años. La suscripción mensual se ha convertido en un anacronismo, en algo de otra época realmente. Sigue estando ahí por puro hábito, no porque la suscripción asegure beneficios a los jugadores. Tan solo consideremos el coste que ha supuesto jugar a BFA y Shadowlands. En 4 años hemos pagado de media unos 100 euros por ambas expansiones, sin adquirir el paquete más caro. Ello súmale los 576 euros de suscripción que hemos invertido en 4 años. Y echando la vista atrás, ¿realmente el contenido que hemos recibido en BFA y Shadowlands compensan esos 700 euros que hemos invertido? Sobre todo comparándolo con otros juegos pay to play o free to play, algunos de ellos con mucho más contenido constante que nos ofrece Blizzard con su MMO. Incluso para la propia Blizzard, la suscripción ya no es una métrica de éxito, dicho por ellos mismos además. Su meta es la venta de expansiones y microtransacciones a través de la tienda por servicios y cosméticos. Además, la suscripción hoy en día es mucho más barata que hace 20 años, si consideramos la inflación. En Europa, la suscripción tendría que costar actualmente 17 euros mensuales, en Estados Unidos nos acercaríamos a los 23 dólares si tenemos en cuenta el cambio de coste de vida para actualizar el precio a la actualidad. Por eso Blizzard también fue capaz de hacer el juego medio free to play si eras capaz de farmear oro, porque le compensaba mucho más que la gente compre tokens que la gente pague la suscripción mensual. Por lo que realmente a Blizzard le interesa mantener esta barrera para nuevos jugadores con unos ingresos que realmente podrían ser totalmente sustituibles por otros medios. Porque creo que el problema más grande que tiene este modelo de suscripción es justamente eso, le está restando potencial a este juego. Es un juego que tiene 20 años, un juego que todavía a pesar de todo, a pesar de su coste, a pesar de su longevidad, es un juego que sigue atrayendo millones de jugadores cada año. Imaginaros un juego sin estas barreras económicas.
podría entrar muchísima más gente. Mucha gente no se lo pensaría dos veces antes de probar el juego, por lo menos. Y muchos jugadores activos que desactivan su suscripción cuando ven que hay poco contenido, realmente volvería más regularmente. Porque al final la suscripción es una decisión, es una toma de decisión, es un coste, aunque sea pequeño. Es un coste que dices, bueno, voy a gastarme 12 euros, ¿voy a realmente jugar o solo quiero jugar un rato? Y realmente eliminar esta barrera permitiría muchas cosas para este juego, permitiría muchos más jugadores activos, permitiría sobre todo mucha más visibilidad. Si hay más jugadores activos significa más gente haciendo vídeos de YouTube, haciendo artículos, haciendo publicidad y exposición gratuita. Y además más jugadores potenciales que pueden gastar dinero en microtransacciones, que cubriría con creces ingresar menos dinero por la suscripción. Y antes de que nos alarmemos con el tema de las microtransacciones, sabemos que la tienda es un tema tabú en World of Warcraft, y lo es porque es un juego con suscripción. Tenemos MMOs free to play, tenemos MMOs buy to play, tenemos MMOs de todo tipo, pero WoW concentra los tres tipos de monetización. Es un juego buy to play, es un juego con suscripción y es un juego con microtransacciones. Y a pesar de todo esto, es un juego que su estado es cada vez peor, año tras año. Si WoW pasase a un modelo combinado pay to play para la última expansión, dejando free to play la versión Classic y el contenido previo a la expansión actual, dejaría las puertas abiertas para la entrada de millones de nuevos jugadores, gente que se animaría a probar la experiencia y muchos de ellos se quedarían, porque la experiencia gratuita hasta nivel 20 no es suficiente para atraer a nuevos jugadores. Permitir que la gente pueda jugar hasta nivel 60, hasta Shadowlands, y luego si quieren vivir la última expansión, solamente deberían comprar el paquete de la expansión más reciente. Pero este modelo traería una reforma en la tienda. Blizzard podría empujar e ingresar más a través de la venta de cosméticos, con una oferta mucho más amplia. La tienda siempre ha sido polémica, pero no debemos olvidar que hay otro MMO basado en suscripción, Final Fantasy XIV, que además de su modelo de pago mensual tiene una tienda muchísimo más amplia, y nadie se queja. Pero Blizzard tendría que cambiar algunos aspectos de su política para evitar los problemas derivados de un juego free to play, como la escasez de elementos cosméticos conseguibles in-game. No queremos que pase como en Teso, que dispone de un modelo combinado pay to play con una amplia tienda. El problema de Teso es que los cosméticos interesantes están en la tienda, con dinero real, siendo muy pobre lo obtenible dentro del juego, al menos comparado con World of Warcraft. Blizzard debe seguir con el mismo programa de contenidos, trayendo miles de coleccionables cada parche de contenidos. Además, la tienda tiene que centrarse 100% en cosméticos. Jamás de los jamases, debe ser posible comprar elementos relacionados con el poder del personaje en la tienda, porque esto es la muerte para cualquier MMO. Además, el gran peligro de abrirse al público más generalista siempre es la proliferación de los bots. Blizzard debería tomar muy en serio su política en la lucha contra estos bots y evitarlos a toda costa. Este puede ser uno de los grandes peligros de este nuevo modelo. Creo que no sería descabellado que WoW saltase hacia un modelo más buy to play con microtransacciones, porque WoW se ha sabido adaptar bastante bien los últimos 20 años a las nuevas tendencias. Sin embargo, creo que el modelo de suscripción no casa bien con la forma en la que consumimos videojuegos hoy en día. Hace 20 años era muy común que un jugador se comprometiese con un solo juego. Tan solo veamos a los veteranos de WoW, solo juegan al WoW. Yo mismo hace unos pocos años, mi biblioteca de Steam estaba más vacía que las motivaciones del carcelero. Pero es inevitable que ante la edad de oro de los videojuegos, donde tenemos tanto donde elegir, tantos títulos que queremos probar, el jugador medio se comprometa solamente con un juego. Y una suscripción mensual es básicamente eso, un compromiso. Y no olvidemos que también tenemos la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, lo cual abre las puertas a una tercera vía muy interesante, que es otra cosa, que Microsoft incluya la suscripción de WoW dentro de Game Pass, algo que sería bastante beneficioso para ambas partes. Por un lado, Xbox conseguiría más suscripciones de Game Pass, unos cuantos cientos de miles nuevas, y por otro lado, WoW sería accesible por millones de jugadores que ya tienen acceso a Game Pass, algo que hemos visto que está funcionando con otros MMOs. Hemos visto como Guild Wars ha duplicado su población gracias a meterse dentro de Steam, y vimos también hace un tiempo como Teso amplió mucho su audiencia de su versión de consola gracias a incluirlo en el Game Pass. Sería interesante, y aunque Microsoft ha dicho que de inicio no, creo que es algo muy viable porque al final el endgame de Microsoft es conseguir más suscriptores al Game Pass. Así que esta puede ser una opción, una tercera vía, que creo que es bastante probable también. En definitiva, creo que la opinión puede ser polémica, porque hasta yo mismo hasta hace poco era un defensor acérrimo de la suscripción de WoW por las razones que también tenéis vosotros. Primero, para que no se convierta el juego en una fiesta de microtransacciones, que la tienda se quedase donde está. Vemos que año tras año la tienda va ampliándose, con más monturas, transfiguraciones, juguetes, y creo que Blizzard va a empezar a meter más cosas en la tienda, seguramente. Así que eso no lo estamos evitando con la suscripción. También la suscripción es una herramienta fundamental para
exigir a Blizzard que saque contenido constante. No está pasando, están abandonando incluso expansiones, así que tampoco es una razón de peso. La tercera, la que yo siempre defendía, es que eliminar esa barrera, esa suscripción, haría que entrase mucha gente tóxica al juego. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que los gilipollas son capaces de pagar 12 euros o farmear oro en todo el juego, así que tampoco es una razón de peso. Creo sinceramente que WoW es un juego que todavía está muy vivo. Sin embargo, creo que eliminando estas barreras, permitiendo que mucha más gente pueda probar el juego, sin estas barreras económicas que realmente Blizzard puede recuperar por otro lado, sinceramente, creo que haría que este juego fuese mucho más mainstream, mucho más famoso, mucho más accesible a millones de jugadores potenciales. Además, incluso se cargarían de una tacada los servidores privados, porque es una de las razones, ¿no?, por las que los servidores privados siguen existiendo y siguen teniendo muchísimos jugadores activos, porque son gratuitos. Y básicamente Blizzard, consiguiendo hacer más accesible su juego, podría también eliminar a esta competencia desleal, ¿no? Así que sería otra ventaja a tener en cuenta también. Y bueno, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que eliminar esta barrera de la suscripción mensual sería beneficioso para WoW y su futuro, o creéis que sería contraproducente? Como siempre, tenéis la caja de comentarios abajo para dejar vuestras opiniones. Estaré encantadísimo de leeros y responderos. Y bueno, también recordad, tenéis el Discord, donde tenemos una comunidad cada vez más grande, donde hablamos de este juego, de otros juegos. Y además estamos reclutando gente para nuestras hermandades de Alianza y Horda, así que si estáis en grupo en WoW y queréis volver a Dragonflight y jugar con colegas, os animo mucho a uniros al servidor. Así mismo, como siempre, Twitter e Instagram, donde publicamos contenido constantemente también. Y bueno, gracias por ver este vídeo. Os voy a dejar el vídeo este de aquí, donde hablábamos hace unos meses sobre la posibilidad de que WoW entrase dentro del ecosistema de Game Pass. Este vídeo lo hicimos poco después del anuncio de la compra de Microsoft. Es bastante interesante, así que lo dejo aquí, que está relacionado con lo que hemos hablado en este vídeo. En fin, gente, gracias por ver el vídeo una vez más. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo.